Buenos días, chicos. Les voy a pedir su atención. Vamos a iniciar con la sesión clínica del día de hoy. Está con nosotros la doctora Lourdes María Cubero Regó. Ella es médico especialista por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. También tiene doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Neurología de la UNAM, Campus Curiquilla. El día de hoy, pues, nos va a compartir el tema de síndrome conductual del prematuro. Y entonces, pues, queremos agradecer de antemano, doctora, por su asistencia, por su participación y bienvenida. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a la Dirección de Enseñanza y a la Dirección General del Hospital del Niño y la Mujer por siempre abrirnos las puertas. Hace 13 años que vivo aquí en Querétaro y vengo con cierta regularidad aquí al Hospital del Niño y la Mujer, aunque mi lugar de trabajo es la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, que se encuentra ubicada allá en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Bien. Pero agradezco mucho al hospital porque una buena parte de la investigación que he realizado la he podido realizar aquí. Pero en el día de hoy me voy a centrar en traerles un mensaje que a mí me parece del mayor interés y me alegro mucho de ver aquí tantísima gente joven. Hubiera querido que hubiera más gente y joven, pero nada. Hoy yo les traigo una llamada de alerta y una posible solución para un problema que es desconocido y que sin embargo existe y es muy real. Se trata del síndrome conductual del prematuro. ¿Qué vamos a aprender hoy? O sea, ¿cuál es nuestro sumario? Vamos a definir qué cosa es este síndrome o fenotipo conductual del prematuro, su prevalencia y sus manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los perfiles de daño cerebral en el prematuro que existen? ¿Cómo influyen en todo esto conexiones anormales que se establecen entre las estructuras del sistema límbico? Recuerden que este es el que controla nuestras emociones con todos los núcleos que controlan el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Y cómo esto puede facilitar la presencia de esta psicopatología en una edad mayor del prematuro. Finalmente, no vine aquí a darle bombo y platillo a un problema, sino sobre todo a compartir con ustedes posibles soluciones, entendiendo que las posibles soluciones empiezan desde UCIN, pues mejor, antes empiezan con la prevención del parto prematuro, pero si desafortunadamente sucede, bueno, pues desde UCIN podemos empezar a combatir este trastorno y cómo esto se prolonga hasta la niñez, hasta la edad escolar y muchas veces hasta la juventud y la edad adulta. Pero es importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos que esta entidad existe y aunque afecta a un número que no es despampanante de prematuros, es un tema de salud que puede estar muy presente en la explicación de un fenómeno tan curioso como, por ejemplo, el hecho de que en las 2 últimas décadas la cantidad de diagnóstico de trastorno de espectro autista se haya elevado a unos niveles verdaderamente asombrosos. Y uno dice, bueno, estamos ante una epidemia de diagnóstico, estamos ante un problema real de salud. Bueno, en el día de hoy, justamente el mensaje que les traigo es que el nacimiento prematuro pudiera ser un factor muy importante en justamente el aumento de esta prevalencia de psicopatología en la niñez y en la adolescencia. ¿Bien? Es algo que se diagnostica cada vez más, independientemente de que los criterios de diagnóstico para todo esto han mejorado. También hay que tener en cuenta y que la gente quizás tiene más conocimiento y busca más atención. Hay que también entender que la supervivencia en las salas de terapia intensiva neonatal ha mejorado muchísimo y esto implica que prematuros que antes no sobrevivían, ahora sí lo puedan hacer. Vean, esto es una captura del PubMed, o sea, este sistema fantástico para localizar bibliografía que nos sirve a todos porque es completamente gratuito y se puede tener acceso a él. Simplemente estos son los artículos publicados de síndrome conductual del prematuro. Yo le llamo síndrome porque si digo fenotipo en el título, a lo mejor nadie me hace mucho caso.
síndrome es más cerca de la cuestión médica, ¿no? Y simplemente nos referimos a un conjunto sintomático que va a responder a determinadas causas y que sí está presente de manera destacada en el pretérmino. Fíjense cómo han ido aumentando los artículos y las publicaciones sobre este tema, que no es para nada irrelevante, como vamos a ver enseguida. El primer estudio que se hizo describiendo este síndrome se realizó en el año 2011 y es un artículo que hicieron en Reino Unido en el cual exploraron retrospectivamente una cohorte bastante grande de niños de término y de pretérmino. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, lo más interesante de este artículo. Ellos tenían 219 niños con antecedentes de prematurez extrema, menores de 26 semanas o iguales a 26 semanas y 152 escolares nacidos a término. ¿Bien? ¿Qué encontraron? Que había toda una serie de alteraciones de la salud mental que eran mucho más frecuentes en los prematuros extremos. Por ejemplo, el conjunto de los trastornos eran mucho más frecuentes en los prematuros que están marcados en azul, en un porcentaje de más de un 20%. El síndrome de atención con hiperactividad estaba presente en un 10% del grupo de los prematuros, mientras que solo aparecía en un 3% de los niños que llegaron a término. Trastornos de conducta en general no se aprecia una gran diferencia. Trastornos emocionales eran mucho mayores en los niños prematuros y el trastorno de espectro autista, no encontraron ningún autista en esta muestra de 152 escolares sanos, pero había casi un 8% de trastorno de espectro autista en el prematuro extremo, ¿ok? O sea, ellos son los primeros que describen esta asociación entre trastorno mental. Ojo, esto no aparece cuando el niño está en la terapia intensiva, Esto aparece en edades escolares y en la adolescencia. Es cuando se manifiesta este daño, pero todo lo que se puede hacer para poder combatir esto hay que empezarlo a hacer desde muy temprano. ¿Cómo se define el síndrome conductual del prematuro? Es un patrón único y consistente de dificultades emocionales y conductuales que se puede observar en niños con antecedentes de prematurez y que ellos van a mostrar rasgos de 3 entidades bien conocidas de todos: el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos del espectro autista, y pueden coexistir estos trastornos entre sí, o a veces empiezan mostrando la hiperactividad y cuando llegan a la adolescencia empiezan a tener conductas internalizantes que nos llevan a pensar en que están desarrollando rasgos del espectro autista. Además, son más proclives a presentar trastornos de ansiedad. Estos trastornos muchas veces coexisten y se manifiestan en formas atípicas. ¿Por qué decimos esto? ¿De qué manera puede ser atípico el TDAH? Bueno, en el caso del TDAH que aparece en el prematuro hay menor influencia de factores sociales. Vamos a tener una frecuencia, o sea, el tipo de TDAH que más se ve es el inatento, más que el hiperactivo o el impulsivo. Bien, es el que predomina en el prematuro extremo. Hay menos trastornos de conducta y oposicionistas desafiantes. Y una cosa muy interesante es que hay igual prevalencia en niños y niñas, a diferencia de lo que pasa en el TDAH que vemos en la población general, que es sobre todo en varones. Bien. ¿Cómo vemos el trastorno autista en esta población? Ellos van a presentar signos y síntomas de tipo autista. O sea, van a ser niños que van a tener un retraimiento social, van a ser niños que principalmente van a tener trastornos de comunicación tempranos, y ellos van a dar positivos. Recuerden que para diagnosticar el autismo es un proceso. Primero se aplican pruebas de tamizaje general que van dando signos de alerta de que el paciente puede tener rasgos de autismo, pero el diagnóstico como tal, hay que llegar a ese diagnóstico aplicando test específicos y un seguimiento evolutivo por un paidopsiquiatra, por un neuropsiquiatra, ¿ok? No es un trastorno demasiado serio para, digamos, transmitírselo así a una familia en base de un resultado de un test de tamizaje. Estos niños frecuentemente dan positivos en las pruebas de tamizaje, pero
Cuando después se hace la evaluación completa, no se logra integrar el trastorno de espectro autista de manera tan completa como ocurre en el trastorno de espectro autista, que ocurre en la población general y en niños que llegan a término. Finalmente, los prematuros pueden ser más proclives a mostrar conductas ansiosas. Hay una frase que yo no sé si aquí en México se conoce, en Cuba sí se conoce. A los prematuros solo les faltará el valor. Es un comentario coloquial al margen y para despertarlos un poquito. No aseguro eso, ¿ok? Isaac Newton probablemente fue un niño prematuro. Sí, y fue Isaac Newton. Ahí en las memorias de alguien que escribió sobre eso, comenta, la madre de Newton decía que su hijo cabía en un tarro de compota, en un recipiente muy pequeño cuando nació. Y bueno, sí, efectivamente, si leemos un poco sobre la biografía de él, nos damos cuenta que fue un individuo con unas características de personalidad bastante sui generis, pero indiscutiblemente fue un genio de la física. O sea, hay espacio para todos. Y ese es mi primer y más importante mensaje aquí. Entonces, ellos son ansiosos, tienen miedo, demasiado miedo con respecto a lo que les rodea. Reaccionan de una manera excesiva ante los estímulos nocivos del ambiente, pero lo hacen presentando principalmente las llamadas conductas internalizantes, o sea, ellos tienen pensamientos o reacciones dañinas, autodirigidas, son de mucho pensar, de mucho rumiar, de preocuparse demasiado, de presentar un aislamiento social constante y permanente, y además de eso pueden tener trastornos depresivos y que pueden llegar inclusive hasta las conductas suicidas en el llegar a la adolescencia, ¿ok? O sea, es un autismo, un trastorno de ansiedad, un tanto peculiar. Y es importante saber que esto existe para poder comentarlo a los padres y para que estos niños se puedan preparar desde muy pequeños con técnicas de conducta y de manejo que les ayuden a manejar toda esta situación de los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué prevalencia tenemos? En primer, de la prematurez. Hay que entender que nacen todos los años alrededor de 15 millones de prematuros, ¿ok? Que es entre un 4 y un 16% de los nacimientos totales en todo el mundo. ¿Qué es lo interesante aquí? Que hace 20 años la supervivencia de estos prematuros extremos, menos de 28 semanas, era del 75%. Sin embargo, estadísticas recientes nos hablan de que sobrevive más de un 90%, sobre todo en países con altos niveles de atención. ¿Por qué atención primaria? Porque una adecuada atención primaria, un buen seguimiento del embarazo es el primer elemento fundamental para evitar el parto prematuro. El parto prematuro no es trivial, como vamos a ver enseguida, ¿ok? Además de eso, países que tengan por lo menos centros de tercer nivel de referencia, como este, por ejemplo, donde puede venir, o sea, son atendidos los bebés en terapias intensivas neonatales, ¿ok? Siempre he respetado mucho el desempeño de los pediatras de este hospital en las salas de neonatología y en particular los de terapia intensiva. ¿Qué sucede? Desde el estudio de 2011 se sabe que hay 2 a 4 veces más riesgo de psicopatología en niños y adolescentes con antecedentes de prematurez extrema, ¿ok? O sea, nacen antes de tiempo, el cerebro, como vamos a ver, está muy inmaduro, pero eso se puede traducir a largo plazo en un riesgo mayor de trastornos neuropsiquiátricos en la niñez y en la adolescencia y en la adultez. En México tenemos entre 180,000 y 200,000 prematuros al año, aproximadamente el 10% de los nacimientos anuales. Hay un estudio del 2021 que se hizo en Puebla que describió una mortalidad de casi 19.1% a los 7 días de vida extrauterina en estos niños pretérminos, ¿ok? Pretérminos extremos. El 55% del sexo femenino, peso promedio 77.1 gramos y el 88% de los fallecidos fueron prematuros extremos, con Apgar bajo al nacer y persistente a los 5 minutos. ¿Qué pasa cuando este niño, fisiopatológicamente, qué pasa cuando un niño nace a pretérmino? Porque estamos acostumbrados a pensar en términos de hasta que se va de alta, ¿ok? Sobrevive a la terapia intensiva, se gradúa de la terapia intensiva y se va de alta. Ahí termina nuestro contacto aquí en el hospital con ese pacientito. Pero ahí empieza la vida del paciente. Y tenemos que entender que ocurren muchas cosas, muchos eventos durante ese periodo inicial. O sea,
El parto pretérmino va a implicar que los primeros 10 días vaya a ocurrir un mayor riesgo de daño, hemorragias intraventriculares, complicaciones por paros cardiorrespiratorios, asfixias perinatales, inflamación, todos estos lesiones cerebrales que muchas veces no se pueden ver en la resonancia magnética. O sea, vamos a ver en la resonancia las hemorragias intraventriculares, las hemorragias cerebelosas, que son importantísimas, y el daño de sustancia blanca. Pero va a haber un daño microscópico que no vamos a poder detectar con las imágenes de resonancia, y que no por no verlo va a dejar de estar ahí. ¿Okay? Eso va a implicar un desarrollo alterado y van a producirse determinados factores que van a ocasionar y van a contribuir al daño cerebral. En el caso de los primeros 10 días, inmadurez, isquemia, inflamación. Recuerden que la terapia intensiva es un medio profundamente hostil, es un medio doloroso, es un medio estresante para ese niño. Y es algo que podemos atenuar en la medida de lo posible. Me encanta cuando llego y veo a los niños con sus antifaces de dormir. Eso quizás sea un poco costoso, no creo que cueste demasiado. Y sin embargo, atenuar la luminosidad del medio de la terapia intensiva, atenuar el ruido, atenuar las maniobras dolorosas, todo eso puede ayudar a que el niño se recupere mejor. Hay una separación de los padres y lo importante es que entre las 40 semanas de vida postnatal y los 10 años, entonces empieza a influir el contexto social, la influencia de los padres y de la familia, y todo esto, como veremos, son factores que también van a incidir en que el daño se perpetúe y se empeore, o sencillamente que podamos atenuarlo. Fíjense qué interesante la comparación entre el encéfalo de un prematuro y un niño de término. Aquí tenemos fíjense cómo queda de mal parado el encéfalo del prematuro, precisamente y sobre todo por la lesión de sustancia blanca. Vamos a tener un aumento del espacio subaracnoideo, comparen con lo que pasa de este lado, que se corresponde con el niño de término. Vamos a tener una disminución de la sustancia gris y también de la sustancia blanca. Ventriculomegalia, fíjense el tamaño normal del ventrículo y cómo se aumenta. Sencillamente, lo que pasa aquí no es que esto se compacta, no está compactado, es que hay menos axones mielinizados ahí, o sea, hay menos vías de conexión. Hay disminución del cuerpo calloso, hay disminución del tálamo y de los ganglios basales, la mielinización se retrasa, se altera, se distorsiona completamente. Hay una disminución del tamaño hipocampal que puede después ayudar a provocar los temas de ansiedad y ayudan a la disminución del volumen cerebeloso. ¿Okay? O sea, eso es lo que hace la encefalopatía de la prematurez sobre ese cerebro inmaduro. Cuando ellos nacen antes de tiempo, todo el proceso de maduración de los oligodendrocitos, de esa glía tan importante en la mielinización del cerebro, se detiene. Y eso provoca que sencillamente las cosas no evolucionen igual de una manera tremenda. ¿Ok? Hay lesiones y complicaciones en más del 50% de los prematuros. O sea, daño de sustancia blanca, daño inflamatorio por parte de la microglia y los astrocitos reactivos. Y son eventos dañinos y dismadurativos que van a prolongarse durante todo el periodo de prematurez, o sea, hasta que llegan a la edad del término y en los primeros meses de vida extrauterina. ¿Ok? Con todos estos hallazgos que estábamos viendo ahí en la imagen. Fíjense estas imágenes para ver la intensidad del daño de sustancia blanca en el prematuro. Bien. Aquí tenemos un daño severo, moderado y ligero. Fíjense cómo llama la atención y son imágenes de resonancia, vista coronal en T2, en T1 y en T2. Fíjense cómo en el daño severo vamos a tener una disminución tremenda de lo que sería la sustancia gris y la sustancia blanca, que se va a traducir en un aumento del espacio subaracnoideo, un aumento de los ventrículos cerebrales y una alteración de las relaciones entre sustancia blanca y sustancia gris. La lesión severa de sustancia blanca cursa con lesiones quísticas, que es como se llaman, necrosis quísticas de sustancia blanca, que los vamos a ver aquí, es esto. Esto no es que al ventrículo le haya salido un cuernecillo allá arriba, no. Esto es que hay
hay líquido, hay agua en esa cavidad, ¿ok? Ahí no hay su tejido nervioso que pueda hacer ninguna función. Ya en los casos moderados no tenemos los quistes grandes, macroscópicos, sino tenemos microquistes, pequeñitos, cicatrices de que hay un daño. Tenemos la ventriculomegalia y tenemos el aumento del espacio subaracnoideo, pero en un grado más leve. Y en los casos ligeros vamos a tener que hay cambios difusos de la sustancia blanca que nos avisan de que hay una inmadurez de esa sustancia blanca y vamos a encontrar también aumentos de los ventrículos cerebrales y del espacio subaracnoideo. Eso que se ve así en la resonancia es un fenómeno que tiene después consecuencias deleterias en el desarrollo de este niño. Y en la medida en que estemos más conscientes de esto, seremos más insistentes cuando vemos una señora embarazada. Señora, atiéndase la infección urinaria que tiene. No resolvió con un fármaco, póngale 2 más que sean seguros en embarazada, pero alértela. Eso es un factor de riesgo importantísimo del nacimiento prematuro. Señora, no falte a su consulta, hágase sus ultrasonidos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos saber tempranamente si hay algún problema y sencillamente hay cosas que resuelven nada más que con decirle a la señora, haga reposo, encamamiento durante 4 o 5 semanas. No hay arreglo, pero si lo logra llegar a término, esto que vemos aquí no va a ocurrir, ¿ok? ¿Qué se ha invocado en la fisiopatología de este trastorno? O sea, esta aparición de trastornos neuropsiquiátricos en la adultez van a generarse o se considera que se generan en alteraciones en la maduración de estructuras sumamente importantes que son las estructuras del sistema límbico que controlan la manifestación de nuestras emociones y las estructuras que controlan centralmente el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Recuerden, vamos a entrar enseguida en ese tema, cómo nuestro sistema nervioso autónomo nos ayuda a manejar situaciones de estrés, de amenazas y sencillamente nos permite sobrevivir en circunstancias extremas. Tanto en los periodos antes de la concepción del niño, como durante el embarazo, como durante el primer año, como en la infancia, van a incidir distintos factores que van a entorpecer este desarrollo normal. Y hay que entender que la interacción entre el sistema límbico y el sistema autónomo está sujeto a la plasticidad del neurodesarrollo. O sea, cambios que se provocan tempranamente se pueden quedar ahí de manera permanente y manifestarse en etapas posteriores de la vida. Vean aquí, este esquema que a mí me dolió por verlo un poco sencillo, no se preocupen, ya nos vamos a atormentar con uno más complicado enseguida, que tampoco nos vamos a demorar mucho en eso porque no es el objetivo de la plática, pero fíjense qué interesante cómo yo les pido que cierren sus ojos, no se duerman y traigan a su memoria un momento de su vida en el que hayan sentido miedo real. En mi caso particular era cuando iban a vacunar a mi escuela, que llegaban las enfermeras a vacunar a todo el mundo, se vacunaba así en Cuba cuando yo era niña, hace muchos años, y el olor del alcohol y la fila de niños para que le pusieran su inyección, eso para mí era mariposas no, dinosaurios en el estómago. Esa es una situación de estrés, ¿ok? Miedo inminente, porque algo malo me va a pasar. Imagínense un prematurito en la sala de terapia intensiva, no sabe nada, lo único que sabe es que le duele, ¿ok? Eso deja una impronta, una huella permanente. ¿Y por qué sentimos esa sensación? Porque hay un sistema de estructuras centrales que controlan la manifestación de estas emociones, en este caso el miedo. Recuerden, las 3 emociones principales son el miedo, la tristeza y la alegría, ¿ok? Tenemos el placer en este caso. Y bueno, el estrés es el que está más relacionado con el miedo. Hay estructuras centrales del sistema límbico, como la ínsula, el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo, que van a controlar la función de estos núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico. Núcleos que son los que controlan la función cardiovascular. Por eso es que sentimos taquicardia, por eso es que nos falta un poco el aire. Y ahí está también la puertecita para poder enfrentar estos trastornos con técnicas de conducta, ¿ok? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Sencillamente puede tempranamente en la vida, y es lo que se supone que ocurre en el prematuro, que se establecen
o sea, que muchas de estas estructuras se desarrollan de una manera que no llega a ser completa y que las conexiones entre ellas no se establecen como en el sujeto que llega a término, ¿bien? Y que eso entonces puede dar pie o puede provocar en el futuro estos trastornos en la conducta del sujeto, que al final termina siendo un manejo inadecuado del estrés. Esto todos ustedes lo saben. Recuerden que todos los órganos de nuestra economía corporal tienen una doble inervación, simpática y parasimpática. ¿Qué es lo interesante aquí? Primero, la transición de feto a neonato implica también una maduración del sistema nervioso autónomo, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir? Que maduran de manera asincrónica. El sistema simpático, que recuerden que es el que nos prepara para la huida, para la lucha o para hacernos los muertecitos, sencillamente se desarrolla precozmente y lleva un avance que es gradual y constante a lo largo del embarazo. Pero su influencia es la que predomina en el periodo neonatal de las 25 a las 32, 35 semanas. Mientras que la división parasimpática tiene un desarrollo más lento, una mielinización más retardada, y entonces no va a poder responder adecuadamente a las demandas metabólicas y corporales del feto y del neonato. Y es algo que hay que saber. Sabemos que nace prematuro, sabemos que nace inmaduro, pero esta situación puede complicarnos la respuesta en el manejo a un shock, la respuesta del manejo del paciente, por qué tiene una hipotensión incontrolable. En fin, hay que saber que está madurando de manera extrauterina y que esto no es normal. Por eso, lo más importante con el parto pretérmino es justamente evitarlo. He aquí la figura que finalmente encontré, figura asesina verdaderamente, pero la traigo porque me parece súper interesante. No se preocupen, vamos a volar sobre ella. O sea, ¿cuáles son las estructuras del sistema límbico que participan tanto en la manifestación de nuestras emociones? La amígdala en primer lugar, el complejo amigdalino, la formación hipocampal. Fíjense cómo se prolonga en el fornix. Y esta comisura del fornix es justamente la que va a terminar aquí a nivel del septo y va a modificar la acción del hipotálamo. Y recordemos que en el hipotálamo es donde se controla, es uno de los lugares donde se ejerce control endocrino, metabólico y además del sistema nervioso autónomo, y que entonces van a modificar la función de todos los núcleos, el núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo, los núcleos que controlan el sistema nervioso autónomo. Y estas conexiones son las que van a fallar en el prematuro y las que van a dar origen a este trastorno de ansiedad en el futuro. Vean, por ejemplo, acaban de ver la otra imagen, ¿verdad? Fíjense cuáles son las lesiones más vulnerables a la dismaduración del prematuro. El cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo, ¿okay? La corteza cerebral del sistema límbico está constituido por el giro del cíngulo y el giro parahipocampal que está por aquí abajo, ¿okay? El tálamo, los ganglios basales, hay un poco desarrollo de la región temporal y frontal y hay alteraciones a nivel cerebeloso que cada vez se tienen más en cuenta. O sea, si son esas mismas regiones las que no maduran bien, ¿qué va a pasar después cuando el sujeto empiece a crecer y esas conexiones no se establezcan correctamente? La alarma sale con la publicación de este trabajo, ¿bien? Del 2025. Haciendo estudios de resonancia magnética funcional, encuentran que hay diferencias entre prematuros y niños que llegan a término, estudiados a la edad del término, en distintas estructuras del sistema límbico. O sea, los niños de recién nacidos que llegan a término tienen un tamaño de la amígdala significativamente mayor, un mayor hipocampo, un lóbulo de la ínsula que también es mayor, tronco encefálico más grande y tálamo que también es mayor, ¿ok? Y, o sea que los prematuros tienen todo esto significativamente más pequeño. Y además de eso, hay correlación entre la edad y la conectividad del sistema nervioso autónomo con el tálamo, la ínsula, el precúneo, que es una estructura cerebral que se detecta aquí en la cara sagital, en el corte sagital del cerebro, la amígdala y el hipocampo. O sea, evidentemente, ese trabajo demuestra que hay, en efecto, alteraciones en las conexiones del sistema límbico y los núcleos que controlan la función cardiovascular y las manifestaciones del estrés a largo plazo. O sea que el prematuro está por definición en desventaja con respecto a los niños que llegan a término. De la cuestión fisiopatológica tenemos ahí la causa, o sea,
eso sucede en los niños prematuros. Y en unos se manifestará más, en otros menos, ¿ok? Es un 20% aproximadamente los niños de pretérmino que manifiestan este síndrome, pero puede ocurrir. Por tanto, el primer paso es evitar a toda costa el parto pretérmino, ¿bien? Encamen a las señoras, no tengan miedo a eso. Entonces, después que el niño ya nos llega a la etapa de preescolar, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la evaluación de la conducta del niño problemático, ¿ok? ¿Por qué? Porque es esto lo que nos va a llegar todos los días a nuestro medio de trabajo, no la superimagen de los núcleos del sistema límbico. Es importante entender que el niño hay que verlo en 3 ambientes, o sea, no basta con decir el niño es hiperactivo solamente en la escuela, en la casa no. No, hay que verlo y hay que preguntar cómo es con la familia, o sea, si tiene una conducta disruptiva en la familia, si esto ocurre en el aula también, o si cómo juega con sus pares, con los demás niños. Tenemos aquí nuestro distinguido personaje, véanlo en acción, ya se tiene como 8 años, pero ahí llega, ¿eh? Y cuando encontramos que hay conductas disruptivas, alteradas, anormales en las 3 áreas, conductas que comprometen el rendimiento del niño y el bienestar de la familia y de las personas que le rodean, nunca teman remitirlo a un neuropediatra o a un psiquiatra infantil. Solo ellos pueden hacer el diagnóstico, ¿ok? Podemos sospechar clínicamente que tenga eso, pero, y tan importante como el diagnóstico es justamente la medicación, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es hiperactivo, pero no lo medico porque, no sé, me preocupa que le cambie su carácter, su personalidad. Craso error. Hay publicaciones que demuestran que una medicación, ojo, bien indicada, no estoy hablando que cualquiera, no, un especialista con años de experiencia en eso, pero la medicación temprana ayuda a controlar esa conducta que puede tener una base biológica y que así por las malas, a la fuerza, no vamos a poder resolver ese problema. Le estamos dejando al padre un peso demasiado grande y el niño está en una edad crítica. Esos niños están en una edad, todo niño está en una edad en la cual se desarrolla algo que es extremadamente valioso, que es su autoestima. Bien, y eso hay que cuidarlo mucho. Los niños siempre saben, en los grados más pequeños, quién es el más listo y quién es el menos listo. Hay que entender, hay que hacerle entender a esos niños prematuros y a cualquier niño con un trastorno de conducta o de rendimiento escolar que él no es menos, que es una cuestión de tiempo. Él puede mejorar, va a necesitar ayuda adicional, pero él sí puede, ¿ok? Él no es menos. Eso es extremadamente importante en la realización futura del individuo, que al final es lo que debe importarnos. ¿Qué es una conducta disruptiva? Bueno, un patrón frecuente y constante de ira, irritabilidad, agresividad hacia los padres y hacia las figuras de autoridad. Eso lo podemos ver desde el preescolar y puede ser leve, moderado o severo cuando se da en los 3 entornos, ¿ok? Ante esto, mucha gente piensa, no, un niño que no ha aprendido a respetar a los padres, hay mucho de eso. Pero también hoy mi mensaje aquí para ustedes es que puede haber un componente biológico determinado por la prematurez, por la genética de ese niño, que puede estar influyendo en que sea tan difícil de manejar, ¿ok? Y para eso hay diagnóstico y hay tratamiento. Luego, a medida que van creciendo, empiezan a integrarse factores que empeoran la situación. Nuestro trabajo está en entender que esos factores existen y tratar de aliviarlos. O sea, factores escolares con aulas muy grandes, con muchos alumnos en los cuales el maestro no puede controlar la situación, pandillas en la comunidad. O sea, pueden ser niños que biológicamente tienen un temperamento difícil y además de eso, importante, tenemos que saber que existen factores protectores. El hecho de que exista algún modelo de rol positivo en el entorno del niño, un padre, un abuelo, una persona que sea consistente y que le transmita a ese niño integridad, va a permitir que ese niño tenga un modelo de desarrollo y su final no sea ese tan feo de las pandillas. Porque al final es eso lo que estamos tratando de conseguir, ¿eh? Un adulto realizado que sea socialmente útil y no solo útil, sino que no sea un sociópata, ¿ok? Porque es ahí a donde pueden llegar si no se vigila, si no se atiende, si no se sabe. Entonces, ¿cómo contrarrestamos la dismadurez y cómo disminuimos entonces
la incidencia del fenotipo conductual del prematuro. Prevenir, y eso aquí lo hace muy bien, los fenómenos o los accidentes hipoxiquémicos, así como la cascada inflamatoria de causas múltiples. Evitar la hipoglicemia y la desnutrición, las nutriólogas que están aquí. Yo sé que ustedes no deciden eso, pero es importante que se tenga muy en cuenta que la hipoglicemia puede ser deleteria para el neonato y que un niño que sale de UCIN con un peso por debajo del 10º, del 3er percentil, es un niño que sale desnutrido de ahí. Todo lo que se puede hacer para ayudar a remediar eso. Fíjense que yo no estoy pidiendo imposibles. Yo no estoy aquí hablando de que dejen de darle antibióticos. No. Hay que salvarle la vida, ¿ok? Primero que nada. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo sembrando para el futuro. Evitar las hipoglicemias y controlar esto es algo muy importante. Que lo tiene que alimentar endovenoso, sí está bien, pero póngale ahí. Y en cuanto sea posible, atienda el tercer tema, que es la exposición temprana a la madre, a la familia, a la piel de la madre, al calor de la madre, a la voz de la madre. ¿Ok? Aquí hacen eso realmente muy bien. Yo sé que aquí existe el programa Canguro, me ha tocado verlo, y verdaderamente es una satisfacción, porque no importa que tenga una endovenosa puesta, no, está cargadito ahí con su mamá. Y mientras más tiempo pase, mejor se consolida esa relación entre la madre y el niño y menos miedo siente ese niño. Recuerden lo que le va a hacer el miedo al prematuro. Le va a estropear todas las conexiones entre sistema límbico y núcleos autónomos del tronco encefálico. Y con eso va a dañar su control emocional posiblemente de por vida. No digo que en un 100%, en mayor o en menor grado. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el neurodesarrollo adverso? O sea, si, por supuesto, atenuando todos estos factores que están aquí sin generar más complicaciones, ¿ok? No estoy de ninguna manera, y lo aclaro explícitamente, cuestionando las conductas médicas. Lo primero que dije fue, me encanta el manejo de la terapia intensiva neonatal de este hospital. Me ha tocado verlo en los expedientes clínicos. Hace ya varios años, como 5 años que no veo estos expedientes, no sé si habrá cambiado la situación, pero me impresionó desde que yo llegué aquí en el 2013 cómo luchaban con los neonatos para salvarles la vida, ¿ok? Eso es importante y eso es primordial, es lo más importante, pero maneje con cuidado el dolor y el estrés neonatal. Recuerden que UCIN es ruidoso, es caótico, hay mucha luz, hay dolor en todas las maniobras de venopunción que se realizan. Cuide, atenúe esos estímulos sensoriales, facilite la lactancia materna lo más temprano posible para evitar la desnutrición. La lactancia materna es algo extremadamente importante y subestimado. La señora dice, no, que se me cae el pecho. No, señora, póngase un buen sujetador, un buen brasier y úselo. El hecho de que está amamantando, usted no tiene que estar ahí a como dé lugar, no, póngaselo. Y entonces cuídese sencillamente, pero la lactancia materna va a garantizar que el niño aumente de peso, que el niño no tenga diarrea, que el niño no se infeste y además de eso facilita el vínculo emocional que tanto nos va a ayudar para evitar estas conductas neuropsicológicas anormales a medida que crecen. ¿Okay? Irnos orientando siempre en función del neurodesarrollo futuro de ese recién nacido. Algo que podemos hacer, remitir los recién nacidos a la unidad de neurodesarrollo o a cualquier lugar donde reciban una terapia, ¿ok? Es muy importante en los prematuros atenderlos tempranamente. Mi tarea aquí es decirle, hoy la unidad de neurodesarrollo existe allá en Juriquilla. Está abierta a todos los pacientes siempre y cuando nos lleguen con menos de 2 meses de edad corregida. O sea, empezamos muy tempranito con ellos porque es justamente en ese momento cuando la neuroplasticidad es más prometedora. Pero si la familia no vive aquí en Querétaro, se le hace muy lejos, no pueden llegar allá, pues no pasa nada. Pónganlos en contacto con el CRIC más cercano que tengan, con el centro de rehabilitación infantil más cercano que tengan. Lo importante es que ese bebé y esa familia reciban una atención temprana y una atención completa. ¿Por qué nos gusta la unidad de neurodesarrollo? Porque la atención que reciben los bebés allí
va mucho más allá de únicamente la terapia Keystone Harmony, que es excelente. Los bebés reciben en la unidad de neurodesarrollo un seguimiento estrecho por psicología, por nutrición, por neuropediatría, por lenguaje. Se les hacen estudios de resonancia, estudios electrofisiológicos. Esa atención completa, integral, recibida de forma aislada en un medio externo es incosteable, ¿ok? La unidad existe porque es un proyecto de investigación de la UNAM que creó la doctora Thalia Harmony hace ya casi 20 años, ¿ok? Y eso nos da la posibilidad de brindar esa atención y hacer además investigación en relación con esto. Pero bueno, una de mis misiones aquí hoy es decirle, la unidad de neurodesarrollo está abierta, recibe pacientes, nos están cobrando donativos. Envíen a sus pacientes allá, solamente tienen que mandarlos con su hoja de remisión del alta, ¿ok? Pero es muy importante que lleguen antes de los 2 meses de edad corregida, ¿ok? Si no, ya no cumplen criterios de inclusión y no podemos realmente atenderlos. Es muy importante entender que lo que se hace en la unidad de neurodesarrollo es justamente atender esta pirámide del desarrollo. Esta imagen me la compartió la doctora Noé Cruz, la neuropediatra de allá de la unidad, y realmente fue amor a primera vista cuando la vi. Me refiero justamente a la imagen, ¿eh? Sí, no, aclaro. Fíjense qué interesante, cómo esta pirámide del desarrollo va elevándose a medida que va avanzando la edad del niño, ¿ok? Los tenemos aquí en el primer año. Fíjense las cosas que logran. Básico, vista, oído, olfato, gusto, interocepción, orientación laberíntica y vestibular, que es algo en lo que la terapia Keystone ayuda muchísimo. Y justamente con esto el niño es capaz de sostenerse en pie, caminar, alcanzar objetos y empieza a desarrollar el lenguaje, ¿ok? De 1 a 3 años van desarrollando toda una serie de funciones adicionales. Bien, madurez de los reflejos, planificación. A medida que van creciendo, y aquí estamos en el preescolar, de 3 a 6 años, van mejorando otras habilidades, destrezas de lenguaje, de juego simbólico, control de la atención, organización espacial. Importantísimo, control de la conducta. Es lo que va a permitir que ese niño después quepa en el aula, pueda controlarse como para prestar atención y aprender cuando llega de 6 a 12 años ya a la etapa escolar y logra entonces una conducta adaptativa exitosa, ¿ok? Que le permite aprender en el aula y no dañar su autoestima. ¿Qué pasa cuando el neurodesarrollo se daña por la prematurez? Hay ladrillos en esa pirámide que van a faltar. Y por tanto, el desarrollo conductual de ese niño ya desde los 5 años no va a ser el adecuado, ¿ok? ¿Qué hacemos en la unidad de neurodesarrollo? Trabajamos justamente en esta dirección, tratando de evitar que ese daño se manifieste de manera clínica. Ellos reciben atención en todos estos aspectos y vamos a llegar entonces, además reciben atención psicológica muy completa, se les hacen pruebas psicométricas. Todo esto dura hasta los 8 años de edad, ¿eh? Con evaluaciones anuales que implican todas estas adecuaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño logra desarrollar una conducta adaptativa exitosa? Sencillamente vamos a tener una conducta normal para la edad del niño. Es un angelito así como ese, que usted lo ve con 4 o 5 años, que coopera, que se viste, que se desviste, que no es el ejemplar aquel terrible. Vean, es autónomo, puede aprender, se puede quedar quietecito en una silla. Todos esos son grandes logros de un escolar, ¿eh? Y eso va a hacer que la escuela le vaya mejor y se pueda adaptar y sea un niño manejable por su familia, por sus maestros. Ese va a ser un niño querido, ¿eh? Y un niño que va a sentir que él sí puede. Nosotros podemos trabajar mucho para lograr eso y es importante saber que eso no siempre sale tan bien. Conclusiones. Los prematuros pueden manifestar al llegar a la niñez perfiles únicos de cambios conductuales y socioemocionales que se han llamado el fenotipo conductual del prematuro. Va a implicar coexistencia de TDAH, trastorno de espectro autista y síntomas de ansiedad que se presentan de un modo un poco diferente a lo que se ve en los niños normales a término y en la población en general. Se ha relacionado con dismaduración de las conexiones entre los centros límbicos de control emocional y
los centros autonómicos del tronco encefálico que manifiestan vegetativamente nuestras emociones. Por tanto, para evitar este tipo de fenotipo, debemos trabajar en la exposición lo más temprana posible, o sea, disminuir la exposición a estímulos nocivos, dolorosos en el neonato, y además de eso, permitir lo antes posible interacciones humanas favorables, específicamente con la madre y con la familia. Ideas por cambiar, ideas que siempre las oigo en los hospitales, y tuve que pasar unos años trabajando en un hospital de rehabilitación para entender hasta qué punto nos equivocamos en los hospitales a veces. Cuando le decimos a un padre preocupado que viene y que pregunta, y uno le dice, no hay nada que hacer, está muy dañado. O su hijo va a ser un vegetal. O no, hay que esperar a que tenga 6 meses, a que tenga 1 año, a que llegue a los 7 años, para que entonces se vea. Craso error. Ya les digo, empezamos a los 2 meses de edad corregida y no tiene que ser con nosotros. Aquí en el hospital hay estimulación temprana. Aquí hay un CRIC muy cerca. Infórmese, averigüe, use sus contactos para saber dónde tiene cerca un lugar para remitir a ese niño, de manera tal que ese prematuro extremo de alto riesgo pueda ser rehabilitado de forma temprana. ¿Ok? No piense que no va a hacer ninguna diferencia. Sí la va a hacer. Si no lo hacemos, vamos a tener niños deprimidos, niños con retraso en el desarrollo, vamos a tener adultos dependientes. ¿Y cuál es nuestra tarea? Justamente lograr adaptación en nuestros pacientes, en nuestros hijos. O sea, lograr que este ser que no tiene una cara de niño verdaderamente, esa foto la primera vez que la vi me impactó sencillamente, ¿verdad? O sea, ese niño ha visto muchos adultos bravos en su casa o yo no sé. Pero bueno, nosotros podemos lograr que se adapte y que llegue entonces a esto, a un individuo que a lo mejor tiene un temperamento vivo y que es rápido, pero que lo puede canalizar en una dirección vocacional, por decirlo así, que sea provechosa y que sea útil a la sociedad. Que tiene una discapacidad global, un retraso general del desarrollo, bien. Lo importante es que pueda aprender a hacer algún trabajo, algo que le permita realizarse en la vida, que le permita florecer como individuo, ¿ok? No todo el mundo es igual, eso probablemente suene un poco feo, pero la realidad biológica que todos vemos todos los días en un hospital es esa. Pero todo el mundo debe tener iguales oportunidades de, con su potencial genético, poderlo llegar a desarrollar, a aplicar y a ser un adulto realizado y exitoso. ¿Ok? Esa es la tarea nuestra ahí en la unidad de neurodesarrollo. Les comparto algunas fotos de la unidad, de un grupo, aquí un momento fantástico en el momento de desarrollo de la unidad, la directora, la doctora Thalia Harmony. En fin, agradezco muchísimo su atención, el tiempo que me han dedicado. Si tienen preguntas, estoy a la orden.